Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y nos acompañe en esta reflexión diciendo todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy compartimos a Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17, versículo 23 al 25. Surgió un problema. Y el problema fue que mandaron a meter preso a Juan. Juan era familia de Jesús, era primo de Jesús. Y entonces había un rey llamado Herodes. Y el rey Herodes, escuchando a Juan, no le gustaba la predicación de Juan y lo mandó a meter preso. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, de que Juan estaba en la cárcel, entonces agarró y se fue a otro lugar a llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios. San Marcos capítulo, vamos a buscarlo un momentico para ver el motivo por el cual metieron preso a Juan. San Marcos capítulo 6, versículo 19. Desde el 18 para ver lo que Juan decía o cuál fue el crimen que cometió Juan por el cual lo metieron preso. Vamos a leerlo desde el 14, Marcos capítulo 6, versículo 14 y siguiente. Miren lo que sucedió por lo que Jesús tomó la decisión de irse a otro lugar. El rey Herodes Era el rey el que mandaba. oyó hablar de Jesús, Escuchó hablar de Jesús. ya que su nombre se había hecho famoso. Y entonces el evangelio de hoy va a decir, ahorita lo van a escuchar, Jesús cuando se enteró que metieron preso a Juan, ya sabía que Herodes había escuchado y sabía quién era él, ya sabía el tipo de persona que era Herodes, y Jesús dijo, me voy de aquí, y se fue a otro lugar. No dejó de hablar, no dejó de predicar, no dejó de anunciar el reino, pero tomó las previsiones y dijo, yo mejor no digo nada aquí y me voy a otro lugar a predicar. Herodes había escuchado hablar de Jesús. Algunos decían, este es Juan el Bautista, Y le decían, ese es Juan. que ha resucitado de entre los muertos, Usted lo mató y Juan resucitó. y por eso actúan en él poderes milagrosos. Y por eso hace milagros Jesús. Y tiene poderes. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes estaba confundido. El pueblo estaba confundido de Jesús. Herodes por su parte pensaba, ¿Qué pensaba Herodes? debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. Y por eso dice el Evangelio, cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan, cuando Jesús se enteró del arresto de Juan, de lo que le venía a Juan, agarró y se fue. Herodes lo mandó a apresar. ¿Por qué motivo? ¿A quién robó? ¿A quién estafó Juan? ¿A quién le quitó la vida? ¿A quién secuestró? ¿A quién le hizo daño? En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan ¿Por qué? ¿Por qué? y lo había encadenado en la cárcel ¿Cuál era el motivo? por el asunto de Herodías. ¿Qué le hizo a la Herodías? Herodías era una mujer. Herodías era la mujer del hermano de Herodes, su cuñada.
Herodías tenía una hija llamada Salomé. ¿Qué le hizo Juan a Herodías? ¿Cómo la ofendió? ¿Cómo la agredió? ¿Cómo la lastimó? ¿Qué le robó? ¿En qué le falló? ¿Qué le hizo a ella que le logró el arresto? ¿Qué le hizo a ella que lo motivó a meter preso a Juan? Oigan. Mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Herodes le robó la mujer a su hermano, se casó con su cuñada. Pues Juan le decía. ¿Qué le hizo? Le habló, le dijo, le predicó, le enseñó, le educó, le hizo un bien. Quería que su alma estuviera por buen camino. Quería que su vida no estuviera mala. Quería que Herodes hiciera lo bueno. Quería que Herodías hiciera lo bueno. Y como ninguno de los dos eran buenos, lo mandaron a meter preso. Oigan. No te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Juan el Bautista le decía a Herodes: usted es un ladrón, le robó la mujer a su hermano. Usted está cometiendo adulterio, le está viviendo con una mujer que no es suya. Usted, siendo el rey, hace lo que quiera, inclusive a su mismo hermano le hizo la vida imposible y le robó el bien más apreciado, que era su mujer. Y por ese motivo lo metieron preso. Por hablar, por decir, por expresar, por hablar algo. Y esa es la primera enseñanza de este evangelio. Que si nosotros queremos caerle bien a todo el mundo, que si nosotros queremos ser moneditas de oro, que si nosotros queremos ser sacerdotes, que si queremos ser ministros, que nadie nos reproche, que nadie nos diga nada, que nadie nos lleve la contraria, que nadie nos hable feo, que nadie nos persiga, nunca le digamos la verdad a la gente. Nunca le digamos las cosas a la gente de frente. Nunca seamos capaces de ofender a nadie. Nunca seamos capaces de herir a nadie con ninguna palabra. Aunque vivan en pecado, déjenlo que vivan en pecado. Usted vive en concubinato, no importa, yo lo confieso. Usted vive en adulterio, no importa, venga, comulgue. Usted está robando, no importa. Usted puede ser cristiano. Usted puede ir donde los brujos, puede ir a los santeros, a los paleros y puede venir a la iglesia. No importa. Si usted quiere que nadie lo apedree, que nadie lo persiga, que nadie diga algo en contra de usted, entonces cierre el pico, quédese callado. Nunca corrija a sus hijos. Nunca le llame la atención a sus hijos. Nunca los regañe porque lleguen tarde. Nunca los regañe porque lleguen con cosas robadas. Nunca los corrijan porque todavía no van a la misa. Dejen que en su casa hagan lo que quieran. Ustedes serán los mejores padres del mundo. Sus hijos lo amarán, lo querrán y dirá: tengo el papá más fabuloso del mundo. Pero el día en que usted se convierta en un papá estricto, en un papá cristiano, que corrija, que llame la atención, que jale en la oreja, que le diga a sus hijos las cosas como son, si es posible sus hijos lo mandarán preso porque no lo soportan, porque no lo aguantan, porque no lo quieren. Deje que sus hijos hagan y vivan como quieran. Y al dejar a sus hijos vivir como quieran, serán los mejores padres del mundo. Pero el día en que ustedes le llamen la atención, serán los peores padres del mundo. Y igual con los sacerdotes. Que el pueblo haga lo que quiera. Nunca corrijan al pueblo. Nunca le llamen la atención. No se metan en lo que no lo han llamado. No hablen nada. No prediquen nada. No digan nada. Sea un perro mudo y entonces las personas dirán: ese es el mejor sacerdote, ese es el mejor padre, no se mete en nada, ni huele ni hiede. ¿Para qué se hizo cura? Creo que es, sin perder ahí donde iba, Isaías capítulo 56, versículo 10, si no esas se las debo. Isaías lo llega a expresar de una manera mejor, para que ustedes vean lo que estoy diciendo, pero en la Biblia. Creo que es esa, Isaías 56, 10, desde el versículo 9.
Isaías 56:9. Oigan. Animales del campo y de la selva, acérquense a devorar. Esos cuidadores... Isaías los llama cuidadores. Jesús predicaba. Juan el Bautista predicaba. Un día le tocó predicar al rey, le predicó, lo metieron preso. Isaías ya lo había dicho. Esos cuidadores que quieren ganarse el cariño de todos. Esos sacerdotes que quieren ganarse el amor de todos. Que todos le aplaudan. Que todos le digan bravo, hurra. Que todos le digan excelente, eres lo mejor, no te metes con nadie, no dices nada. Esos cuidadores que dicen vamos a ejercer la profecía en el siglo XXI como Juan, con medio de clave, sin hablarle claro a la gente. Vamos a ser inteligentes para hablarle a la gente y no nos metamos en problemas, porque prefieren el cariño, porque prefieren el amor de los hombres, porque prefieren los aplausos de los hombres, porque son unos cobardes, porque no son capaces como Juan el Bautista, que fue preso, o como Jesús, de predicar con valentía el evangelio, que ni entiendo para qué se hicieron curas. Esos cuidadores están todos ciegos. Están ciegos, no ven, no ven. No saben nada. Dicen saber y entender por tener títulos y conocimientos y el saber humano que le dieron, pero no saben nada. Son todos como perros mudos. Isaías los llama perros, pero mudos, que no ladran, que no hablan, que no dicen nada. Juan el Bautista no era un perro mudo. Jesús no era un perro mudo. Eran personas que hablaban, que predicaban y que enseñaban. Usted, papá, mamá, no puede ser un perro mudo en su casa. Aunque su hijo se enfade, se moleste, en su casa tiene que enseñarle. Usted, maestro, no puede ser un perro mudo. Usted, jefe, no puede ser un perro mudo. Usted, cristiano, no puede ser un perro mudo. Usted, cura, sacerdote, monja, religiosa, no puede ser un perro mudo. No puede hacerse de la vista gorda y cerrarse los ojos porque lo amenacen con una cárcel, porque diga que se lo van a llevar, porque lo sentencie, porque lo acusen. Juan el Bautista predicó y enseñó, lo decapitaron. Su patria estaba en el cielo, sus ojos en el cielo. Cristo se enteró, se apartó y se fue a predicar. Pero tenemos hoy día muchos padres, madres, sacerdotes cobardes que cuando les toca hablar, que cuando les toca decir, el pico, se callan, y al que hablan y al que predica y al que enseña lo acosan, lo persiguen. Eso tenía que pasar. Son como unos perros mudos que no pueden ladrar. Que no pueden ladrar, los tienen amarrados, los tienen controlados, los tienen dirigidos. No pueden ladrar, aunque quieran, no pueden. No son capaces de ladrar. Tendidos en sus lechos, no hacen más que dormir y soñar. Eso es lo que hacen, dormir y soñar. Dormir, comer y dormir. Más nada, eso es lo que hacen. Pero no saben ladrar. Volvemos a Juan. ¿Por qué arrestaron a Juan? Porque Juan le dijo al rey que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo. Herodes no quería, pero al final dice que terminó decapitándolo. ¿Qué es el versículo? El rey lo mandó a decapitar y lo mandó a morir. Lo mató, lo metió preso. Ahora vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 4, versículos 12 y siguiente. Miren lo que dice el Evangelio de nuevo, escuchen. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado. Ya saben el motivo, ya saben por qué, ya saben qué llevó a Herodes a arrestar a Juan. No era un perro mudo, le predicó inclusive al rey, le dijo que se estaba quedando con la hermana, con la mujer de su hermano, que estaba en adulterio, le habló. Miren, cuando usted es una persona silenciosa no molesta a nadie. Pero cuando usted es una persona que dice y que habla, molesta a la gente, la fastidia. Y la gente quiere deshacerse de usted. Deshacerse de usted.
Y quiere la gente que usted se desaparezca y se vaya. Y que usted no hable. Y que usted no diga. Estos días he recibido mensajes de personas que, ay padre, no se mete en esos temas, no hable de esos temas, no diga esos temas. Y me llama la gente, me dice, ¿usted por qué habla de esto? ¿Por qué habla de aquello? Miren los comentarios de muchas personas, no de todos, pero hay muchos que cuando el padre habla, que cuando el padre dice algo, mejor cállese de eso, usted no sabe. ¿Qué habla usted de matrimonio si usted no está casado? ¿Qué habla usted de yo no sé qué si usted no es esto? ¿Acaso tengo que probar la droga para conocerla? ¿Acaso tengo que probar el alcohol para saber los efectos? Pero así hay gente que cuando usted diga algo, que cuando usted hable algo, lo quieren callar. Preso significa silenciar. Preso significa desplazar. Preso significa que no se vea, que no aparezca, que estorba, que molesta, que se tiene que ir de ahí. Preso. En este caso del Evangelio. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido apresado, ¿qué dijo? A mí también que me metan preso. A mí no había llegado la hora, no era el momento. Jesús tenía que predicar, evangelizar, llevar la palabra. Jesús tenía que enseñar, Jesús tenía que predicar el evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Aprendió de la experiencia de Juan. Un problema. Metieron preso a un primo, Juan. Ya acabaron con Jesús. Ya se le trancó todo, ya se acabó. No, la vida continúa, la vida sigue. Y aquí otra enseñanza. Para las personas que se les murió un familiar y piensan que el mundo se les acabó. Metieron preso a un familiar y piensan que todo se vino abajo. Lo despidieron del trabajo y piensan que no hay más trabajos. Tuvo una ruptura familiar, se divorció y piensan que ya su vida tiene que concluir. Problema, enfermedad, ya hasta aquí me trajo el río, me voy a dejar morir. Problema, accidente. Y entonces el accidente hace que yo me decaiga y que yo no siga adelante y ya hasta aquí llegué y no puedo más. No, ya va. Cuando Jesús vio el problema, metieron preso a Juan por predicar. ¿Qué hizo Jesús? Se escondió. Fue y se desapareció. Jesús agarró y se metió debajo de la cama. Jesús llegó y dijo, no, si a él le pasó, a mí también me va a pasar lo mismo. Entonces yo mejor no digo nada. ¿Qué hizo Jesús? Se retiró a Galilea. Se fue de ahí. Dijo, aquí lo meten preso. Aquí le puede pasar esto. Esta es la tierra de Herodes. El predicarle directamente me trae problemas. Me voy a otro lado. ¿Pero a qué fue? A esconderse. ¿A qué fue? A callarse. ¿A qué fue? A ocultarse. No. Se fue a Galilea a trabajar. Se fue a Galilea a hacer luz. Se fue a Galilea a enseñar. Se fue a Galilea a enseñar el evangelio. Por eso él mismo lo dijo. Cuando los corran de una ciudad, váyanse a otra y sigan predicando. Al predicador no siempre le va a ir bien. Al predicador no siempre lo van a querer en todos lados. Al predicador no siempre lo van a aplaudir en todo momento. Al predicador siempre habrá algo que diga, que haga enfadar a la gente. Que diga y que haga molestar a las personas. Sí, eso es parte de la predicación, de la evangelización. No lo dijo Jesús en Mateo 5:11. Cuando los persigan, los critiquen, los calumnien. Eso era lo que le había pasado a Juan. Miren, Mateo capítulo 5, versículo 11 y siguiente. Jesús ya había anunciado esto, que esto podía pasar. Le pasó a Juan. Él lo vivió, él lo enseñó, porque lo vivía en su existencia. Oigan. Felices ustedes, cuando por causa mía, por predicar a Cristo, por evangelizar, por hablar de Dios, los insulten. Lo van a insultar, lo van a tratar mal, le van a decir barbaridad. Oiga, un ladrón no le dice nada, a un narco no le dice nada, a uno que compra droga no le dice nada, a un corrupto no le dice nada, todo el mundo le queda callado. Pero a un evangelizador, a un predicador, a una persona que hable de Dios, sea quien sea, ¿qué es lo primero que le van a hacer? Por causa mía. No, atrás. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten. Primero lo van a insultar.
si usted predica, si usted evangeliza, si usted habla de Dios y no le pasa lo de Juan, que quieren personas, así como Herodías lo odiaba, lo detestan, que hayan personas que los insulten, entonces esa predicación no está llegando a nadie. Hay de ustedes cuando los aplaudan, hay de ustedes cuando le digan cosas bonitas, hay de ustedes cuando la gente hable hermoso y bello de ustedes. No, dice la palabra de Dios que la predicación necesariamente debe tener persecución, problemas, dificultades, personas contrarias que los insulten, los persigan. Segundo, el predicador, el que es como Juan o como Jesús, debe ser perseguido. Debe ser buscado, debe ser supervisado. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿A dónde se va? ¿De qué está hablando? ¿Qué está enseñando? Perseguido. ¿Qué más? Y les levanten toda clase de calumnias. Y le levanten mentiras, cuentos, calumnias. Eso hicieron con Juan. Herodías sentía rabia, indignación con Juan, le pidió a Herodes que lo metiera preso y Herodes lo metió, después le pidió que lo matara y no quería matarlo, pero tuvo que hacerlo después. ¿Qué pasa cuando un predicador es perseguido, calumniado, es amenazado, es insultado y habla de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Es bueno? ¿Es malo? Le quitaron la vida, le robaron todo, lo persiguieron toda la vida. Pero Jesús llega a decir algo muy importante para usted papá, para usted mamá, para usted ministro, sacristán, monaguillo, catequista que escucha este evangelio y que ha sufrido la persecución y que ha sufrido los problemas como Juan el Bautista, que ha sufrido las dificultades como él. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué debe esperar? Alégrense. Alégrense. Y muéstrense contentos. Pónganse felices cuando pase esto. Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. En el cielo hay una recompensa. En el cielo hay un premio. En el cielo hay un regalo. Por eso volvemos al evangelio. Cuando Jesús se enteró que a Juan el Bautista lo habían metido preso, se fue desde Nazaret, se fue a otro lugar. Pero ustedes van a ver a qué se fue. No se fue a ocultar, no se fue a esconder, no se fue a callar, no se fue a encerrar, a llenarse. No. ¿Qué fue a hacer Jesús después de la persecución de Juan, después de la calumnia, después de la cárcel de Juan? Se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún. Las crisis, los problemas de Juan, de la familia que tuvo, lo ayudaron a ir a Cafarnaún. Y Cafarnaún no era cualquier pueblo, era una ciudad, era un lugar mejor, era un lugar grande, era un lugar de mayores posibilidades económicas, sociales, culturales, políticas. Cafarnaún, a diferencia de Nazaret, que era un lugarcito pequeño, era la ciudad donde, ¿se acuerdan? El centurión tenía una sinagoga, vivía Pedro, la suegra de Pedro. Cafarnaún era avanzado en cultura, era una ciudad ya mejor que donde vivía. Y allá se fue a predicar. Lo sacaron de un lugar donde no lo querían tener y lo mandaron a un lugar más grande, lo llevaron a un lugar más hermoso, lo llevaron a un lugar donde había más posibilidades de llevar el evangelio, de predicar la buena nueva. Y en Cafarnaún, donde había más gente, y en Cafarnaún, donde había más personas, ¿qué hizo Jesús? Se escondió, se ocultó. Junto al lago, en territorio de Zabulón y ese detalle, ¿junto qué? Junto al lago. Había un lago donde había pesca, donde había comida. Acuérdense que estamos hablando de Israel, que estamos hablando de un lugar seco, donde estamos hablando de un lugar difícil de alimentar, difícil de todo. Y allá fue a aterrizar Jesús, al lado del lago, donde había esperanza, donde había posibilidades, y allá llegó. Entonces las crisis, los problemas, las dificultades nos pueden llevar a lugares mejores, nos pueden llevar a sitios mejores. Te despidieron del trabajo,
Pues busca otro. Puede ser que en el otro te vaya mejor. Se te murió un familiar. Puede ser que ese familiar estaba enfermo y ahora que usted no tiene ese familiar, se ponga a trabajar y le vaya mejor. Tuvo una ruptura familiar, no te quedes ahí tirado, sigue adelante. Ahora empieza a trabajar, ahora empieza a crecer. Todos los problemas que tienen, te botaron de la universidad, pues busca otra donde estudiar. Perdiste un negocio, fracasaste, quebraste. Pues monte otro, todavía está vivo, mientras que respire puedes intentarlo. Se fue Jesús a Cafarnaún, un mejor lugar que donde estaba. En territorio de Zabulón y Neftalí. En territorio de una tierra llamada Zabulón, una tierra llamada Neftalí, que eran los lugares donde tenía contacto Cafarnaún. Cafarnaún era una ciudad cultural. Era una ciudad céntrica donde venía gente de Zabulón, de Neftalí, de Galilea, de Nazaret, donde hacían intercambio, donde había comercio, donde había progreso. Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Jesús dejó de predicar y dijo, estoy en una ciudad, ya voy a dejar la predicación. José me enseñó a ser carpintero. Yo sé trabajar, yo sé hacer lo que tenga que hacer, yo sé esforzarme, yo sé ganarme el pan con el sudor de la frente, aquí más trabajo. Ya, dejo de predicar y me pongo a trabajar. Voy a cambiar mi oficio. Voy a cambiar, porque allá en Nazaret donde estaba, me fue mal y casi me meten preso con mi primo Juan. Ahora que llegué a Cafarnaún, donde hay un lago, la Biblia lo describe, donde es tierra de Zabulón, de Neftalí, tierra de Galilea, donde hay posibilidades mejores. Aquí voy a cambiar mi vida, voy a rehacer mi vida, la voy a hacer distinta. Ya no quiero saber más de Dios, ya no quiero saber más de predicación. Ya en eso me fue mal, me persiguieron, casi me quitan la vida, casi me meten preso. Aquí en Cafarnaún voy a cambiar. Veamos si Jesús cambió el ministerio, aunque tuvo mejores posibilidades, aunque podía tener más comodidades, aunque podía trabajar y que le fuera mejor, aunque la ciudad lo podía absorber y cambiar. ¿Qué hizo Jesús? Así se cumplió lo que dijo el profeta. Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí. Camino del mar. Camino del mar. Camino del mar significa lugar donde hay comercio, donde hay puertos, donde la gente llegaba con barcos y de ahí caminaba a ese lugar, a la tierra de Jesús, a Cafarnaún. Miren todos los detalles que da, que había mejores posibilidades. Al otro lado del Jordán. Al otro lado, lejísimo de donde está, donde podía comenzar la vida nueva. Galilea de los paganos. ¿Qué era? Galilea. El pueblo de Galilea, que no conocía a Dios, por eso le dice Galilea. De los paganos. Paganos. Significa que Jesús podía dejar la vida de Dios, de predicación, porque ya había tenido una experiencia mala con su primo Juan, que había sido preso por ser una persona de Dios. Llegó a tierra de paganos, llegó a tierra de incrédulos, llegó a tierra de dinero, llegó a tierra de comercio. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo uno con ellos. Y aquí hago un paréntesis por lo menos lo que pasa en la noche de brujas. Cuando se celebra la noche de brujas, esa cultura de noche de brujas no es propia de nosotros los latinos. Eso nos lo hemos copiado de americanos. Y cuando la gente va a América, entonces empieza a celebrar Halloween. Venían de una cultura cristiana donde eso no se celebraba, y como llegaron a la Galilea de los paganos, donde esa cultura no es cristiana sino pagana, la aprendieron. Salieron de la Semana Santa, donde se recordaba la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y llegaron a otra tierra donde hay paganismo,
que en vez de celebrar a Cristo se celebra la Pascua y el conejo de Pascua y los huevos del conejo de Pascua, y la gente deja el cristianismo y se va al paganismo. Salieron del niño Jesús y del pesebre, del nacimiento, de lo que aprendieron en sus padres. Y ahora, como están en otras tierras, ahora celebran a Papá Noel, el Green, y cambian por cascabel y cascanueces. Cambian lo cristiano por lo pagano, porque estamos en esta tierra y debemos adaptarnos. Estamos en esta cultura y debemos aprenderlas. Error, error, error. Galilea de los paganos, lo escribe el evangelista para demostrarnos en qué tierra estaba Jesús y cómo no se dejó influenciar y cómo no permitió callarse y cómo no guardó silencio. Por el contrario, predicó y habló. Oigan lo que viene. El pueblo que yacía en tinieblas. Ese pueblo de Galilea de los paganos estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, con prácticas paganas, no cristianas, con prácticas meramente humanas y no de Dios. Era tierra de paganos. Estaba en oscuridad y allá fue a tostar Jesús y allá fue a parar Jesús. Y cuando llegó allá se contaminó y cuando llegó allá aprendió. Es que yo aprendí a tomar licor porque mis amigos me enseñaron. Es que yo aprendí a decir groserías porque mis amigos me enseñaron. Es que yo aprendí a fumar droga porque mis amigos me enseñaron. Es que yo aprendí a robar porque mis amigos me enseñaron. Es que yo aprendí a mentir porque mis amigos me enseñaron. Es que yo aprendí a ser infiel porque mis amigos me enseñaron. Es que yo aprendí. Oiga, aunque estés en una oscuridad, en tierra de paganos, y aunque estés con gente mala, usted no debe aprender eso. A mí me llama la atención, creo que es Génesis 18, 19, por allá, la historia de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Lot llegó a vivir en Sodoma y en Gomorra. Y era gente mala. Y era gente contaminada. Y era gente que no quería a Dios. Vamos a leer poquitico de historia de Job, de Lot. Y Lot no se contaminó. Y cuando Dios mandó el diluvio, lo mandó sobre ellos, que eran malos. Y a Lot lo salvó. Génesis 19, 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada del pueblo. Apenas los vio, salió a su encuentro. Se arrodilló inclinándose profundamente y les dijo: Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo a pasar la noche. Se lavarán los pies, descansarán y mañana al amanecer. Versículo 4. No estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslo afuera para que abusemos de ellos. Versículo 12. Los dos hombres dijeron a Lot: ¿A quién más de los tuyos tienes aquí? Tus yernos. Tienes que llevarlos de este lugar a tus hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Vamos a destruir esta ciudad, pues son enormes las quejas en su contra, que han llegado hasta Yahvé. Usted puede leer la historia de Lot, que era un ejemplo que quería colocar. Lot vivió en Sodoma, donde había maldad, donde había crímenes, y no se contaminó, y no se infestó, y vivió como Dios manda. ¿Y qué pasó? Dios lo salvó. Mandó el fuego del cielo, azufre, quemó todo Sodoma y Gomorra, y a él no le pasó nada. Cuando Jesús llegó a la Galilea de los gentiles, al pueblo que vivía en oscuridad, empezó una vida distinta, cambió su predicación, cambió su existencia, se convirtió como ellos, porque nosotros a veces parece que nos dejamos influenciar por la cultura, por el lugar que estamos.
por donde vamos. Quitamos las cosas de Dios. Como aquí nadie va a misa, yo no voy a misa. Como aquí nadie reza el rosario, yo tampoco. Como aquí nadie lee la Biblia, yo tampoco. Pero cuando era niño, mi mamá y mi papá sí me enseñaron esto. Mi mamá y mi papá sí me educaron en esto. No, pero yo no quiero, porque yo soy distinto. Oigan. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Jesús llegó a iluminar, Jesús llegó a alumbrar, se convirtió en luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Resplandeció la luz de Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Salió corriendo de Nazaret porque estaba predicando. Allá lo iban persiguiendo, se fue a otro lugar, donde era peor la cosa. ¿Y Jesús qué llegó a hacer? A predicar. Se puso a predicar. No dejó de hablar, no dejó de enseñar, no dejó de educar, no dejó de hablar de Dios. No importa el lugar donde vayas, donde esté, usted y yo debemos predicar. Usted y yo debemos evangelizar. Usted y yo debemos hablar de Dios. Allá me corrieron, me fui para otro lado, allá me corrieron, me fui para otro lado, pero yo tengo que predicar. Y qué bueno es que uno lo corran, no lo saquen por predicar, por hablar de Dios y evangelizar. Feo sería que usted lo corran por ladrón. Feo sería que usted lo corran por mentiras. Feo sería que usted lo corran por engaños. Feo sería que usted lo corran por vender drogas. Feo sería porque usted fuera una persona que le quita la vida a la gente. Pero que usted lo corran por predicar. Y usted guarde silencio y no, ya no va a predicar más, ya no va a hablar más, porque yo soy miedo, porque yo aprendí la lección y ya me mandaron a callar. Y ya me callé. Diciendo. Predicaba. ¿Qué decía Jesús en la predicación? Conviértanse. Pecadores, conviértanse. A los paganos que le dijera conviértanse, se le reían en la cara. ¿En qué nos vamos a convertir? Pecadores, a los paganos que le dijera conviértese. Si a nosotros nos dicen conviértase, a lo mejor lo entendemos, que debemos cambiar. Pero a un pagano, a uno que está en oscuridad, va y le habla a usted a un borracho y dígale que deje el alcohol. Va y le habla usted a un drogómano y le dice que deje la droga. Va y le habla usted a una persona que vive en adulterio y dice que deje el adulterio. Va y le habla a un ladrón y dígale que él, para ver si le va a decir no se meta en mi vida, debe ser metiche. Eso es lo que Jesús le decía a la gente. Conviértanse. ¿Y qué cree? ¿Que le cayó también bien a todos? ¿Y que todos le aplaudieron? No. A los paganos, a los que vivían mal, les habló Jesús, les enseñó Jesús. Y nosotros que no nos atrevemos a hacerlo. Y si vemos a un padrecito por ahí diciendo y hablando, nos enojamos con él, nos enfadamos, nos molestamos y le formamos pleito y lo queremos callar y no lo apoyamos y lo mandamos a silenciar. Hasta el punto de que yo sé hablar mejor y predicar mejor. Póngase usted a predicar para que vea. Póngase usted a hablar para que vea. Cuando en la primer tate quieto que le den, ahí ya no dice nada y se calla. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Nos vamos a morir, ya está cerca el cielo. Ustedes verán si se lo pierden. Jesús les hablaba claro. Y esta palabra de conversión eran palabras duras. Ya está cerca el cielo. Cuando ellos lo que miraban era dinero, cuando ellos lo que miraban industria, comercio, miraban la tierra y miraban que sus negocios prosperaban. ¿Qué cuento iban a pensar en el cielo? Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas. ¿Por dónde andaba Jesús? Por toda Galilea. Por todos lados. Enseñando en las sinagogas. Enseñando, podía ser carpintero, podía dedicarse a otra cosa, podía haber dejado de predicar, de enseñar, pero él tenía una tarea y su tarea era enseñar, y su tarea era predicar, y su tarea era evangelizar. Hoy debemos aprender eso de Jesús, los cristianos, que aunque en algunos lados no nos haya ido bien, que aunque en algunas partes no nos haya ido como esperábamos, donde quiera que lleguemos debemos hablar de Dios y debemos predicar de Dios, aunque hayan personas que se molesten y no les guste. Jesús vio en Juan que Juan fue preso y lo iban a matar y se fue a otro lado, pero él se puso a predicar porque solo aprendió. También nosotros debemos ser testimonios como Juan.
si Juan se fuera callado, si Juan fuera guardado silencio, ¿qué ejemplo le iba a dar a Jesús? Y era el mayor. ¿Qué ejemplo le iba a dar a Jesús? Fue un perro mudo, se cayó. ¿Qué iba a predicar Jesús? Jesús vio el valor que tenía Juan, la fortaleza que tenía Juan, el ímpetu, las ganas que tenía Juan, y tuvo ganas de ir a predicar y de ir a evangelizar. Oigan. Enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Se puso a hablar de Dios, se puso a enseñar y se puso a curar a la gente. Y termina el evangelio, escuche. Su fama se extendió por toda Siria. No tenía miedo, se puso a predicar, la gente empezó a hablar de Jesús. Y lo hicieron famoso y lo hicieron conocido. Ese sí tiene valor. Ese sí dice las cosas como son. Ese sí es un predicador. Ese sí tiene guáramos. Ese sí es el que necesitamos. Ese sí es un verdadero profeta. Cuando usted predica, aunque hayan personas que le echen piedra, le echen tierra, siempre habrán personas que digan, qué bien lo hace, qué bueno que no tiene miedo, qué valor tiene esa persona. Pero cuando usted es cobarde, la gente no habla ni mal ni bien, ni lo toma en cuenta. La fama de Jesús se extendió porque era un buen predicador y le hablaba a los paganos y le hablaba a la gente y le enseñaba el evangelio. Y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres. Como era buen predicador, como era buen evangelizador, como era bueno llevando la palabra, lo seguían grandes muchedumbres. Y los demás se ponían envidiosos, se fastidiaban y se molestaban. Y así nosotros, cuando vemos un buen predicador, un buen sacerdote, entregado, trabajador, lo seguimos, lo queremos oírlo, queremos escuchar, aunque otros se pongan bravos, aunque otros se molesten, aunque otros se fastidien, aunque otros cobardes y miedosos que no pueden hablar porque son perros mudos, que no saben ladrar porque no han aprendido, que se han llenado solamente de títulos de conocimiento y no son capaces de decir la cosa, no son admirados. Cuando la gente ve a un buen predicador, habla de ese predicador, dice de ese predicador, enseña de ese predicador, se emociona de ese predicador por ese predicador. Pero es perseguido. La gente amaba a Jesús, quería a Jesús porque les hablaba con claridad. Su fama se extendía. De nuevo, un poquitico atrás. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. De todos lados visitaban y buscaban a Jesús. De todos lados iban a ver a Jesús porque era un buen predicador. Porque ejerció el ministerio, no tuvo miedo, tuvo valor y tuvo fortaleza. Y de él debemos aprender. No porque te manden a callar, no porque te regañen, o no porque te digan no lo estás haciendo bien, usted debe obedecer. No porque te digan eres el peor papá del mundo, eres la peor mamá del mundo, porque no me da permiso, usted debe obedecer a sus hijos. Hoy debemos aprender que el amor, el cariño, la cercanía de una persona la vamos a tener en la medida que lo enseñemos, que lo eduquemos. Aunque no lo agradezca ahorita, después sí lo va a agradecer. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. No falten, lo esperamos.